Me llamo Camila. Tengo 39 años, estoy casada y soy madre de 2 hijos. Hasta hace poco, nunca le presté mucha atención a todo esto del don de lenguas. De hecho, si alguien empezaba a hablar de ello en la iglesia, miraba para otro lado y cambiaba de tema. Crecí en un ambiente cristiano más tradicional, donde este tipo de cosas se veían con gran escepticismo. Siempre había oído que era cosa del pasado, o peor aún, que era solo una invención emocional de la gente. Nunca imaginé que un día compartiría algo completamente diferente aquí. Pero todo cambió un martes por la mañana, en una fría habitación de hospital. Me ingresaron para una operación de apendicitis. Nada grave, dijeron. Un asunto sencillo, me dieron de alta en 2 o 3 días. Firmé los papeles, me despedí de mi esposo y me llevaron al quirófano. Recuerdo que el anestesiólogo me dijo que contara hacia atrás. 10, 9, 8. Después, se hizo el silencio. Un silencio profundo. Un silencio que pareció tragarme por completo. Y entonces, de repente, los sonidos del monitor comenzaron a desvanecerse, uno a uno. El último sonido que oí fue el beep, que se fue haciendo cada vez más débil, hasta que se detuvo. Fue en ese momento que supe, algo había salido terriblemente mal. Mi corazón se paró. Mis pulmones también. Los médicos lo llamaron una reacción alérgica grave a la anestesia. En otras palabras, morí. Durante 23 minutos, según los registros del hospital, no hubo latidos cardíacos detectables. Pero les puedo asegurar que, incluso sin pulso aquí en la Tierra, estaba más vivo que nunca en ningún otro lugar. Cuando abrí los ojos, no estaba en el hospital. No había techo blanco ni luces fluorescentes. Estaba en un lugar que parecía un jardín, pero era como si cada hoja, cada flor, cada sonido, todo vibrara con vida. La hierba era tan verde que parecía brillar. El cielo, si es que se le puede llamar así, era azul como un océano profundo, pero sin sol visible. La luz provenía de todas partes a la vez. Era una presencia viva, una luz que parecía tener personalidad. Y en medio de esa luz, apareció él. Un hombre que caminaba hacia mí. Sin palabras, supe quién era. Era Jesús. Nunca había visto su rostro, pero era como si lo hubiera conocido siempre. Sus ojos estaban llenos de un amor que me destrozó por dentro. Sentí un llanto que no era de tristeza ni de miedo. Era el llanto de alguien que encuentra lo que ni siquiera sabía que buscaba. Dijo mi nombre. Camila. Cuando lo escuché en su voz, sentí como si mi corazón bailara de alegría. No puedo explicarlo mejor. Y entonces dijo, tengo algo importante que mostrarte. Caminamos juntos hacia un lugar que parecía un campo de flores. Las flores parecían cantar suavemente y los árboles danzaban con el viento. Se sentó en una roca que brillaba como un diamante y me invitó a sentarme a su lado. Mis hijos están confundidos por algo que les di con tanto amor, dijo. No sabía de qué hablaba. Hasta que sacó a relucir este tema, que yo siempre había evitado. Quiero hablarte del don de lenguas, me dijo Jesús. Confieso que me quedé paralizado. Parecía tan irreal, tan extraño, que mi reacción fue de sorpresa, casi de resistencia. Pero él simplemente sonrió y dijo, no te preocupes. Te mostraré cómo es realmente. Fue en ese momento que comenzó la revelación más profunda de mi vida. Una revelación que transformaría no solo mi fe, sino también mi relación con Dios. Y cambiaría todo lo que había creído hasta entonces. Jesús no hablaba con prisa. Cada palabra parecía tener un peso distinto, como si llegara directo al corazón. Me miró a los ojos y empezó, ¿sabes cuando nace un bebé y empieza a hacer esos ruidos que nadie entiende? Mamá y papá lo entienden. Incluso cuando solo balbucea. Asentí, recordando a mi hija de pequeña. Es un lenguaje de amor entre nosotros dos, continuó. Cuando mis hijos hablan en lenguas, eso es exactamente. Un lenguaje de amor entre ellos y yo. Me quedé en silencio. Nadie me lo había explicado así. Tenía sentido. Entonces Jesús me mostró algo. No fue una visión onírica, fue como si estuviera dentro de la escena. Vi a gente orando en silencio, otros susurrando palabras que no entendía. Pero algo ocurría en lo invisible. Era como si hilos de oro salieran de sus bocas y subieran directo al cielo. Estas son oraciones perfectas, dijo. Aun cuando la mente no entiende, el corazón me habla con pureza. Vi al Espíritu Santo como una luz viva dentro de estas personas. Tomó sus palabras y las llevó como perfume al trono de Dios. Fue hermoso. Jesús dijo entonces algo que me impactó,
cuando alguien no sabe qué pedir, cuando está perdido, el Espíritu Santo ora por él con gemidos indescriptibles. De inmediato, recordé un día en que estaba tan cansado, tan abrumado, que solo pude decir, Señor, ayúdame. Y guardé silencio. Jesús me mostró que esa noche le hablé más de lo que imaginaba. Incluso sin hablar en lenguas en ese momento, tu espíritu ya buscaba esta clase de comunión, explicó. Pero ahora quiero que entiendas cómo este don puede profundizar aún más esa relación. Empezó a mostrarme 4 maneras diferentes de manifestar este don. Primero, vi una escena antigua, como la de la Biblia. Personas de diversas naciones se reunieron, hablando diferentes idiomas. Pero cuando los discípulos comenzaron a orar en lenguas, cada uno escuchó el mensaje en su propio idioma. Esto es para la evangelización, dijo Jesús. Les doy palabras que no conocen, pero llegan a corazones donde ni siquiera un traductor puede llegar. Luego me mostró una iglesia. Una mujer oraba en lenguas, y un hombre al otro lado interpretaba. Esto es para la edificación colectiva, explicó. Es como si usara una sola voz y luego diera la traducción. En la tercera visión, vi a una mujer sola en su casa, arrodillada, hablando suavemente en lenguas. Jesús dijo, esto es para uso personal. Es como hablarme en el idioma del cielo. La cuarta escena fue diferente. Vi a un joven caminando de un lado a otro, angustiado. Empezó a orar en lenguas, pero de repente se detuvo, respiró hondo y tuvo claro qué hacer. Este es el don de la guía espiritual, me dijo. Cuando la mente no sabe, pero el espíritu necesita una respuesta, le hablo directamente al corazón. No podía apartar la mirada. Era como si la niebla de la religiosidad finalmente se disipara de mi mente. Jesús me miró de nuevo. El problema no es el regalo. Es lo que hicieron con él. Empezó a mostrarme escenas de confusión. Iglesias que exageraban y otras que lo rechazaban por completo. Mis hijos han estado peleando por un regalo que les di para unirlos, dijo con tristeza en los ojos. Algunos tratan este regalo como un trofeo. Otros lo llaman locura. Pero todo lo que doy es para edificación, no para confusión. Sentí vergüenza. Me di cuenta de que, sin siquiera estudiar, ya me había formado una opinión basada en el miedo. Jesús no me estaba acusando. Pero su verdad me confrontó con amor. Me tomó de la mano. No quiero que repitas los errores que viste. Por eso te traje aquí. Eso me impactó como un rayo. Yo, que siempre había rechazado este tema, ahora estaba llamada a comprender y compartir. Y todo lo que decía era tan claro, tan lleno de verdad, que no había forma de ignorarlo. Mis dones no son para crear muros entre mis hijos. Son para construir puentes entre el cielo y la tierra, dijo. No supe qué decir. Solo pude llorar. Por primera vez en mi vida, mi corazón se abrió a algo que, hasta entonces, había llamado exageración, invención, desorden. Jesús me llevó a otro lugar del mismo jardín. Esta vez, había un pequeño lago con agua tan clara que podía ver el fondo. Se sentó en la orilla y me pidió que hiciera lo mismo. Camila, dijo, quiero mostrarte algo que está lastimando a mi gente. Al extender la mano sobre el agua, la superficie comenzó a revelar imágenes como un espejo que contaba historias. La primera escena me impactó, era una iglesia llena de gente, pero había competencia en el ambiente. Un hombre oraba en voz alta en lenguas, caminando de un lado a otro, mirando a su alrededor para ver quién lo observaba. Esto no es mío, dijo Jesús con firmeza. La escena cambió. Ahora era una simple reunión de oración, con solo unas pocas personas. Una mujer comenzó a orar suavemente en lenguas y de repente se quedó en silencio. Otro hermano interpretó lo que había dicho. Era un mensaje de consuelo. La sala se llenó de lágrimas, no de histeria, sino de reverencia. Aquí sí, dijo Jesús. Aquí hay fruto, hay orden, hay amor. Esto es lo que soy. Me explicó que el problema nunca fue el don. El problema es cuando se usa para presumir, para manipular o para crear división. Me entristece ver a la gente fingiendo, solo para parecer espiritual, dijo con una mirada que mezclaba amor y tristeza. Jesús me mostró algo aún más delicado. Vi a gente a la que le enseñaban que si no hablaban en lenguas, no serían salvos. Vi niños llorando, pensando que no irían al cielo porque solo hablaban portugués. Jesús me miró y dijo con seriedad, mentira. No condiciono la salvación a ningún don. La salvación viene por la fe, por el arrepentimiento, por mi sangre derramada en la cruz. No por obras espirituales. Sentí un nudo en la garganta. ¿Cuántas veces, sin darme cuenta,
¿Había dejado de amar a alguien de la iglesia por no ver ciertos dones en esa persona? Entonces me llevó a una nueva escena. Era una mujer sola en la cama, llorando. Rezaba, pero no podía articular palabra. Solo salían de su boca sonidos inconexos. Cree que está haciendo algo malo, dijo Jesús, pero en realidad me está hablando de la manera más íntima posible. Sonrió con ternura. Mucha gente espera que el don de lenguas sea algo explosivo, dramático. Pero casi siempre, empieza con algo pequeño. Como alguien que aprende a caminar, primero se arrastra, luego gatea, luego empieza a dar pasos inseguros. Con el tiempo, el don se fortalece. El secreto es la confianza. Eso me hizo pensar en lo que había visto antes. Siempre había imaginado hablar en lenguas como algo incontrolable, teatral, como si una persona entrara en un estado de estar fuera de sí misma. Pero allí, Jesús me mostró algo completamente diferente: ligereza, intimidad, verdad. Camila, cuando alguien me habla en lenguas, es como si abriera un canal directo entre el cielo y mi corazón. El enemigo no entiende este idioma. Solo yo y el Espíritu lo entendemos. Por eso este don es tan preciado y tan atacado. Sentí una mezcla de arrepentimiento y admiración. Fue como encontrar una joya que había despreciado sin siquiera saberlo. Me miró a los ojos y dijo algo que jamás olvidaré: no obligo a nadie a recibir este regalo. Pero siempre me acerco. Mis hijos necesitan aprender a pedir con fe, no con miedo. Y ahí, en ese momento, comprendí que gran parte de mi resistencia no provenía de la razón, sino del miedo. Miedo a ser engañado, a hacer el ridículo, a perder el control. No quiero que pierdas el control, dijo Jesús. Quiero que confíes. Yo soy tu padre. Si un niño pide pan, el padre no le da piedras. Solo le doy cosas buenas. En ese momento, mi corazón se abrió como nunca antes. Después, Jesús me llevó a una parte del jardín donde había un árbol enorme con raíces profundas y ramas que se extendían como brazos abiertos. Me invitó a sentarme bajo él y me dijo: quiero mostrarte algo sobre el poder que existe en este don. Entonces me tocó el hombro y me hizo ver otra realidad. Vi a una mujer arrodillada al borde de su cama, orando suavemente en lenguas. Mientras oraba, una luz dorada salió de su boca y se extendió por toda la casa. Esta oración protege a su familia, explicó Jesús. El enemigo no puede penetrar esta barrera. La imagen se amplió. Ahora veía a otras personas en diferentes partes del mundo: un padre orando por su hija, un joven orando en un rincón de la escuela, un misionero en una tierra peligrosa. Todos orando en lenguas. Y alrededor de cada uno, vi una especie de escudo invisible. Este don fortalece el espíritu, dijo Jesús. Cuando las palabras humanas fallan, el espíritu sigue intercediendo. Por eso el diablo se esfuerza tanto por desacreditar este don. Eso me conmovió profundamente. Nunca había pensado en orar en lenguas como un arma espiritual silenciosa pero poderosa. Jesús me mostró a una joven orando en lenguas mientras miraba por la ventana de su habitación. Parecía frágil por fuera, pero una enorme fuerza brotaba de su interior. Cuando oras así, es como un ejercicio para el espíritu, dijo. Fortalece tu fe, aumenta tu sensibilidad a mi voz y te prepara para decisiones difíciles. Luego me mostró a un joven inseguro de su rumbo en la vida. Mientras oraba en lenguas, una repentina claridad lo invadió, como si hubiera recibido una respuesta directa. Este don también me permite darte sabiduría que va más allá de la lógica, explicó Jesús. Lo que más me impactó fue cuando Jesús habló de la guerra espiritual que muchos ni siquiera comprenden. Cuando mis hijos oran en lenguas, el enemigo se confunde. No entiende este idioma. Intenta acercarse, pero no puede penetrar esta comunicación secreta entre mi pueblo y yo. Vi sombras que intentaban acercarse a una mujer que enfrentaba dificultades emocionales y espirituales, pero no podían tocarla. Estaba protegida por esa oración constante, aunque no entendía todo lo que decía. Esa escena me hizo pensar en cuántas veces he luchado con pensamientos negativos, sin saber cómo protegerme. Jesús dijo algo que nunca había oído: el diablo entiende inglés, portugués, español, pero no entiende el idioma del cielo. Eso resonó en mi mente. Era una clave espiritual que explicaba muchísimo. A menudo pensamos que basta con orar con palabras bonitas, pero Jesús me mostró que hay un nivel más profundo de intimidad, donde incluso las palabras pasan a un segundo plano y el espíritu se apodera de la conversación con Dios. No digo que solo este tipo de oración funcione, explicó, pero quiero que mis hijos conozcan todas las herramientas que les he dejado. Entonces me mostró a un pastor. Era un hombre serio que estudiaba la Biblia extensamente, pero que había aprendido que los dones habían cesado.
Su corazón es bueno, dijo Jesús. Pero está perdiendo algo por el miedo y la tradición. Vi a ese pastor orando en silencio, pidiendo sabiduría. Poco a poco, su mente comenzó a abrirse. No quiero que mis hijos ignoren mi palabra. Pero tampoco quiero que dejen de buscar por miedo. Eso me recordó a mí mismo. Durante años, usé la Biblia para justificar mi bloqueo, sin darme cuenta de que la Biblia misma habla de los dones como dones actuales. Jesús guardó silencio unos segundos. El árbol donde estábamos se mecía suavemente con el viento. Me miró con ternura y dijo, Camila, ahora necesito mostrarte lo que este don ha hecho en muchas iglesias. De repente, el jardín desapareció y me encontré dentro de un templo. Era un servicio animado y ruidoso, con gente gritando, bailando y hablando en lenguas. Pero algo me inquietaba. Parecía que la gente competía. Nadie escuchaba a nadie. Había confusión en el aire. Aquí, el don ha perdido su propósito, dijo Jesús. No soy un Dios de desorden. Mis dones son para edificar, no para confundir. La escena cambió. Ahora veía una iglesia silenciosa, fría y casi vacía. El pastor predicaba, pero su voz era seca, sin vida. La congregación miraba al suelo, con la mirada apagada. Y aquí, continuó Jesús, el don fue enterrado. Esta iglesia había rechazado todo lo que pareciera sobrenatural, por miedo a la herejía o al escándalo. Pero al hacerlo, también habían dejado de lado la acción del Espíritu. No quiero que mis hijos se cedan. Ni idolatría ni desprecio por los dones. El equilibrio está en el amor. Me di cuenta de que ambos escenarios compartían un defecto, la falta de discernimiento y madurez espiritual. Jesús me llevó entonces a un lugar más sencillo. Era una habitación pequeña, con unas cuantas personas sentadas en círculo, orando con reverencia. Una empezó a orar en lenguas, otra interpretó. No había exageración. No había actuación. Solo fe. Solo verdad. Este es el uso correcto, me dijo. Todo en orden, todo con propósito, todo con amor. Esas personas parecían fortalecerse juntas. Sentí paz con solo observar. Esto es lo que quiero restaurar en las iglesias. La belleza del don usado con sabiduría. Entonces comprendí que el problema nunca fue el don en sí, sino el corazón del receptor. Después, Jesús me mostró algo muy personal. Una mujer de aspecto humilde oraba en lenguas dentro de su casa. A su alrededor había fotos de sus hijos, nietos y familiares. Está intercediendo por todos ellos, dijo Jesús. Aún sin entender exactamente lo que dice, el Espíritu está logrando cosas que ella nunca sabría cómo pedir. Entonces vi a uno de sus nietos siendo salvado de un accidente. Ella no lo sabe, pero su oración en lenguas fue la salvación. Eso me hizo un nudo en la garganta. ¿Cuántas abuelas, cuántas madres, han sostenido a generaciones con oraciones que ellas mismas no entienden? Fue entonces cuando Jesús habló, ¿entiendes ahora por qué el enemigo odia tanto este don? La pregunta quedó suspendida en el aire como una flecha. Odia todo lo que acerca a mis hijos a mí. Odia todo lo que da fruto de amor, arrepentimiento, dirección y poder espiritual. Me mostró un mapa del mundo con miles de puntos de luz. Cada punto representaba a una persona orando en lenguas en ese preciso momento. Estas oraciones sostienen naciones, protegen a los misioneros, fortalecen a los jóvenes y liberan hogares. Me quedé sin palabras. Yo, que había considerado este don extraño, ahora entendía lo esencial que es. Jesús me dijo, te has estado resistiendo a esto porque creías que era algo que escapaba a tu control. Y tenía razón. Siempre había tenido miedo de perder el control, de hacer el ridículo, de caer en una trampa. Pero allí, ante él, no había lugar para el orgullo. Este don no es para que lo presumas. No es para que te demuestres a ti mismo. Es para que conectes. Respiré hondo. Algo dentro de mí se agrietaba, como una gruesa coraza que impedía la entrada del agua viva. Entonces Jesús me preguntó, con su voz suave, ¿quieres este don que viene del cielo? No necesité pensar. Solo pude decir, sí, quiero. En el momento en que dije, quiero, Jesús puso su mano sobre mi pecho. Fue como si una ola de calor me recorriera el cuerpo desde adentro. No era dolor. Era como una nueva vida, una fuerza suave pero poderosa. Sentí que se me llenaban los ojos de lágrimas, pero no eran lágrimas de tristeza. Era como si mi alma entera se limpiara. Y entonces, sin pensar ni forzar las palabras, mi boca comenzó a hablar. Palabras que nunca había dicho,
Palabras que no salían de mi mente, sino de un lugar más profundo. Y, curiosamente, no me llenó de miedo. Era paz. Mientras hablaba, Jesús sonrió. No me interrumpió, solo escuchó. Era como si tuviéramos una conversación propia, como si hubiera aprendido su idioma sin haber recibido ninguna lección. Esto es solo el principio, dijo. Ahora que tu espíritu se ha abierto, podré guiarte con más claridad. Y en ese momento, comprendí que este regalo no era un fin en sí mismo. No era una medalla, ni un sello de superioridad. Era una herramienta, un puente, una forma de acercarme a quien me creó. No quería detenerme. Sentí que, por fin, estaba completo. Jesús se acercó y me habló directamente al corazón: no usarás esto solo para ti. Te elegí para enseñar, consolar y corregir con amor. Eso me asustó un poco. Pero si solo soy Camila, ¿quién me escuchará?, pensé. Él respondió con firmeza: eras incrédula. Ahora eres testigo. Y eso es lo que el mundo necesita, alguien que diga la verdad, porque ha sido transformado. Era cierto. No era una teórica. Estaba experimentando en carne propia lo que tanta gente solo debatía superficialmente. Era como pasar del aula directamente al campo de batalla. Y yo estaba lista. Entonces me mostró algo que lo cambiaría todo. Vi el futuro. Vi iglesias que se abrían de nuevo gracias al Espíritu. Vi pastores que antes habían rechazado, ahora buscaban en oración. Vi jóvenes recibiendo dones en sus habitaciones, lejos de los focos. Vi gente sencilla orando en lenguas en la cocina, en el autobús, en el hospital. Vi avivamiento. Pero también vi oposición. Vi burla, resistencia, desprecio. Vi gente fingiendo dones para impresionar. No todos entenderán, dijo Jesús. Algunos imitarán, otros se resistirán. Pero mi espíritu seguirá derramándose. Me miró a los ojos: serás uno de los que ayudarán a preparar el camino. También me mostró los frutos. Vi familias restauradas. Vi enfermos sanados. Vi corazones fríos reconfortados. Todo esto ocurría mientras la gente oraba en lenguas en secreto. El enemigo no podrá detener lo que estoy haciendo, dijo. Pero mis hijos necesitan estar dispuestos. Dispuestos a pedir, a creer, a recibir. Dispuestos a soltar el control y confiar en mí. Sentí una creciente responsabilidad dentro de mí. Yo, que tantas veces había criticado este don, ahora sería usado por Dios para desmitificarlo, para enseñar con humildad, para dar testimonio con la verdad. Jesús me tomó la mano con firmeza. Ya casi es hora de que regreses, dijo. Pero quiero que te tomes todo esto en serio. No conviertas lo que has vivido en un espectáculo. Conviértelo en un llamado. Eso me atravesó como una flecha. Comprendí que no podía guardármelo para mí. Debía compartirlo. Con sabiduría. Con respeto. Pero sin miedo. Habla con los que dudan, con los que se burlan, con los que están confundidos. Yo estaré contigo. No te preocupes por las consecuencias. Solo obedece. Volvió a sonreír. Y en ese instante, el jardín empezó a desmoronarse ante mis ojos. Cuando abrí los ojos, lo primero que vi fueron rostros asustados a mi alrededor. Enfermeras, médicos, mi esposo llorando. La habitación del hospital estaba llena de máquinas que pitaban, luces brillantes y un ruido que me pareció extraño después de tanto tiempo en el silencio celestial. Una enfermera gritó: «Ha vuelto». Y me di cuenta de que algo extraordinario había sucedido. «Estabas muerta», dijo uno de los médicos. «No te tomamos los signos vitales durante más de 20 minutos». Los miré fijamente, pero mi corazón seguía allí, en el jardín. La sensación de la mano de Jesús seguía viva en mi pecho. En los días siguientes, mi cuerpo se recuperó lentamente, pero mi alma avanzaba a otro ritmo. Mientras tomaba medicamentos y me hacía pruebas, revivía cada segundo de lo que había visto, oído y sentido. Era como si una nueva conciencia se hubiera activado en mí. Sabía que había regresado con una misión. No solo para contar una historia sobrenatural, sino para corregir algo que había contribuido a distorsionar durante mucho tiempo, la idea errónea del don de lenguas. Necesitaba comenzar con quien siempre me había acompañado en este camino. Así que, cuando pude levantarme, le pedí a mi esposo que llamara a nuestro pastor. Vino al hospital. Se sentó a mi lado y, antes de que pudiera decir nada, me preguntó: «¿Viste algo?». Respiré hondo. «Vi a Jesús», respondí. Y me habló del don de lenguas. Su rostro cambió.
No era desprecio. Era aprensión. Mi pastor siempre había sido un hombre bíblico y serio, y sabía que esa conversación no sería fácil. Le conté todo. Desde el momento en que mi corazón se detuvo hasta el momento en que mi boca pronunció ese idioma celestial por primera vez. Me escuchó atentamente. No me interrumpió. Cuando terminé, guardó silencio un largo rato. Camila, dijo, no sé qué pensar. No voy a mentir. Siempre he enseñado que estos dones ya no existen. Pero te conozco. Sé que no te lo estás inventando. Vi un conflicto en sus ojos. Fe versus tradición. Experiencia versus doctrina. Pero también vi algo que se movía allí, humildad. Y esta pequeña grieta en la vieja estructura ya era un comienzo. Déjame orar sobre esto, pidió. Quiero escudriñar la palabra. Si es verdad, Dios la confirmará. No quería forzar nada. Sabía que la misma paciencia que Jesús tuvo conmigo, yo debía tenerla con él ahora. Era el Espíritu quien me convencería. Solo necesitaba obedecer. Regresé a casa unos días después. Pero mi vida ya no era la misma. Me despertaba en mitad de la noche con ganas de orar. No eran palabras largas y memorizadas, sino una urgencia en mi espíritu. Y cuando empecé a orar en lenguas, sentí como si purificara el aire. Algo espiritual se movía, incluso sin ruido. Empecé a interceder por personas que ni siquiera conocía. Me vinieron a la mente nombres. Situaciones que luego, casualmente o no, se confirmaron. Era como si Dios me usara discreta pero presosamente. Y esto solo sucedía cuando permitía que el Espíritu orara a través de mí. Fue entonces cuando lo supe con certeza, necesitaba compartir esto con más gente. Pero no con arrogancia. No para presumir. Sino para que otros, como yo, pudieran entender lo que realmente es este don. Empecé a escribir mi testimonio. Luego, grabé un video sencillo en mi celular, simplemente compartiendo mi experiencia. Nada editado, nada ensayado. Y para mi sorpresa, la gente empezó a identificarse. Personas de diferentes iglesias, de diferentes lugares, que sentían la misma duda, el mismo miedo que yo antes. Y así, sin quererlo, empecé a cumplir lo que Jesús me había pedido, traer claridad donde había confusión. La semana siguiente, mi pastor me llamó. Su voz era diferente, más ligera, curiosa. Camila, ¿tienes un momento para hablar con calma? Organizamos una reunión en la iglesia, en una sala privada. Trajo su Biblia con varias notas. Dijo que había pasado noches estudiando, comparando textos, pidiendo discernimiento. Leí y releí 1 Corintios 12, 13 y 14, comenzó. Y por primera vez, lo leí sin el filtro del miedo. Luego hizo una pausa. ¿Sabes qué me conmovió más? La parte que dice que el don de lenguas no es mayor que el amor, pero sigue siendo útil. Y si es útil, ¿por qué lo hemos abandonado? Esa conversación fue un punto de inflexión. Sentí que algo comenzaba a cambiar, no solo en la mente de mi pastor, sino en el espíritu de la iglesia. No cambió de la noche a la mañana ni impuso nada. Pero hizo algo que Jesús me mostró que era sumamente importante, abrió su corazón. A partir de ahí, llamó a algunos líderes de confianza, compartió mi experiencia y sugirió algo sencillo, comenzar un grupo de estudio sobre los dones espirituales. Nada obligatorio. Nada emotivo. Solo la Biblia, la oración y la disposición a escuchar al Espíritu. Y allí, algo nuevo nació entre nosotros. En las primeras reuniones, éramos pocos, mi pastor, yo, algunos jóvenes y una pareja mayor. Hablábamos con cautela. Algunos temían ser engañados, otros temían emocionarse demasiado. Pero poco a poco, la presencia de Dios nos guió. Leíamos la palabra y luego orábamos juntos. Y algo empezó a suceder. No eran manifestaciones exageradas, sino pequeñas señales de que el Espíritu nos estaba moldeando. Una joven comentó que, mientras oraba en casa, sintió un fuerte deseo de decir algo diferente. Otro joven, que siempre había tenido miedo de orar en público, empezó a sentirse más audaz. Fue en ese momento que uno de los líderes, un hombre muy reservado, dijo algo que me impactó: quizás el mayor milagro aquí no sea la manifestación del don en sí, sino la destrucción de nuestro orgullo. Y eso fue todo. Dios estaba derribando los muros que habíamos construido. El miedo, la doctrina rígida, las malas experiencias del pasado, todo esto estaba siendo sanado. Y lo curioso es que, incluso sin publicidad, otras personas comenzaron a llegar. Personas de otras iglesias, de otras ciudades.
Algunos curiosos, otros desesperados por respuestas. Y lo que nos unía era la misma búsqueda, la verdad, la libertad, la presencia real de Dios. Entonces mi pastor me sorprendió. Un domingo, me llamó antes del servicio. Hoy vas a dar tu testimonio a la iglesia, dijo. Mi corazón se aceleró. Temblé. ¿Y si piensan que exagero? ¿Y si piensan que me lo invento? Me miró con firmeza, di la verdad. Dios se encargará del resto. Subí al púlpito con las piernas débiles pero un corazón fuerte. Y comencé a contar. Sobre el hospital. Sobre el jardín. Sobre la mano de Jesús. Sobre el regalo al que me había resistido durante años. Y cómo ese amor me quebró y me reconstruyó. No hubo gritos ni espectáculos. Pero había un silencio reverente en el aire. Gente llorando. Gente conmovida. Esa mañana, algo sucedió. No fue un avivamiento, en el sentido clásico. Pero fue un despertar. Varios hermanos y hermanas se acercaron a mí después y me dijeron, siempre quise entender esto mejor. Otros confesaron, yo también me resistí, pero ahora lo entiendo. Y así, orgánicamente, sin presión, la iglesia comenzó a transformarse. El Espíritu enseñaba con paciencia, como Jesús me enseñó. Y me di cuenta, cuando hablamos con amor y verdadero testimonio, incluso los corazones más cerrados comienzan a abrirse. El don de lenguas dejó de ser un tabú. Era una conversación que por fin podía darse. Pasaron las semanas, y el pequeño grupo de estudio se convirtió en un punto de encuentro para muchos. Ya no se trataba solo del don de lenguas. Se trataba de hambre. Sed. Un deseo de conocer a Dios más allá de la teoría. Algunos que se habían desviado de la fe regresaron con ojos brillantes. Otros, que siempre habían sido demasiado religiosos, comenzaron a desmantelar sus estructuras internas. Vi a personas que nunca antes habían orado en público, ahora de rodillas, en silencio, a veces en lenguas, a veces entre lágrimas. Y lo más hermoso fue darme cuenta de que nadie competía. Nadie juzgaba. Era como si todos estuvieran aprendiendo a respirar de nuevo. Una noche, durante una de estas reuniones, una mujer llamada Doña Lucía comenzó a orar en lenguas por primera vez. Tenía 74 años. Nunca lo había pensado. Pero ese día, durante una oración en silencio, algo brotó en su interior. Le temblaban las manos, pero su rostro estaba en paz. Después, dijo, sentí como si hablara con Dios sin necesidad de palabras. Eso me impactó profundamente. Vi cómo se cumplía la promesa, derramaré mi espíritu sobre toda carne. La edad, los antecedentes o el pasado no importaban. Dios estaba presente y actuaba con sencillez y profundidad. Otro testimonio conmovedor provino de un joven llamado Rafael. Meses antes había intentado suicidarse, luchando contra la depresión. Pero su hermana lo llevó a una de estas reuniones. Al principio, se sentó en silencio en un rincón, desconfiado. Pero una noche, después de una oración en lenguas dirigida por uno de sus hermanos, comenzó a llorar desconsoladamente. Dijo que sintió que algo se rompía dentro de él. Días después, comenzó a orar en casa, solo. Y allí, en su habitación, sintió que Dios le enseñaba a orar de nuevo, con sonidos que no entendía, pero que liberaron su alma. Hoy, es fuerte y ayuda a otros jóvenes con el mismo problema. Lo que me impresionó fue cómo todo sucedió sin espectáculo. No hubo histeria ni confusión. La gente estaba siendo sanada, liberada y fortalecida, en secreto. En silencio. Tras bambalinas. Era el Espíritu obrando discreta y profundamente. Jesús me había dicho, no vine a hacer ruido. Vine a transformar. Y lo veía con mis propios ojos. No se trataba solo de hablar en lenguas. Se trataba de fruto. Amor, paz, dominio propio. Personas perdonándose, familias reconciliándose, líderes restaurados. El don de lenguas era solo una puerta. Lo que había más allá era una vida llena del Espíritu. Aún así, no todo fue fácil. Algunos se resistieron. Cuestionaron. Pensaron que era una exageración. Dijeron que era emocionalismo. Uno de ellos vino a mí, Camila, te respeto, pero sigo pensando que todo esto de las lenguas es inventado. Sonreí. No discutí. No intenté demostrar nada. Simplemente respondí, de acuerdo. Solo pídele a Dios que te lo muestre. Si es suyo, lo confirmará. Si no, te protegerá. Sin discusiones, sin disputas.
Aprendí de Jesús que la verdad no necesita ser forzada. Solo necesita ser vivida. Y poco a poco, incluso los más escépticos comenzaron a hacer preguntas con menos crítica y más curiosidad. En ese momento, comprendí que mi función no era convencer a nadie. Era dar testimonio. Hablar con sinceridad. Orar por sabiduría. Y confiar en que quien convence es el Espíritu Santo. Algunos nunca aceptaron. Otros se abrieron y quedaron profundamente impactados. Pero en todos los casos, sabía que estaba obedeciendo lo que Jesús me pidió, decir. Mostrar. Amar. Y dejar que Él hiciera el resto. El don de lenguas ya no era un misterio prohibido. Era una herramienta viva, que Dios estaba restaurando con equilibrio, responsabilidad y amor. Una de las experiencias más memorables ocurrió un domingo por la noche, cuando la iglesia estaba abarrotada. Era la Santa Cena, y todo estaba en silencio, hasta que el pastor hizo algo inusual. Después del sermón, pidió silencio y dijo, hoy, si alguien siente que Dios quiere usar su boca para edificar a la iglesia, que hable. Y si es en lenguas, que Dios levante a alguien que las interprete. Hubo un profundo silencio. Durante unos segundos, nadie se movió. Pero entonces, una joven llamada Rebeca, tímida y casi nunca hablaba, comenzó a orar en voz baja. Poco a poco, su voz se fue aclarando. No era portugués. Era otro idioma. Rebeca estaba visiblemente conmovida. Era como si ni siquiera entendiera lo que decía, pero su espíritu lo sabía. E inmediatamente después, un hermano al otro lado de la iglesia, sin que nada hubiera sido planeado, se puso de pie y habló con voz firme. Así dice el Señor, derramo mi espíritu sobre ustedes, no para confundir, sino para unir. Sano viejas heridas, renuevo corazones cansados. Reciban mi amor y sientan mi presencia. Toda la iglesia guardó silencio. Algunos lloraron. Otros oraron. Nadie gritó. Nadie cayó al suelo. Pero la presencia de Dios era tan intensa que nadie quería irse. Después del servicio, mi pastor se acercó. Tenía los ojos rojos y estaba muy emocionado. Camila, si alguien me hubiera dicho esto hace un año, lo habría considerado una exageración. Pero hoy, lo vi con mis propios ojos. Lo escuché con mi propio corazón. Me conmovió profundamente. Dios estaba haciendo lo que parecía imposible, restaurar sin forzar. Revelar sin confundir. Su presencia enseñaba mejor que cualquier seminario. Y todo comenzó cuando alguien decidió abrir su corazón a algo que antes había rechazado. A veces, lo que bloquea el mover de Dios no es un pecado escandaloso, sino el orgullo disfrazado de doctrina. Ese mes, varias personas comenzaron a compartir nuevas experiencias. Una mujer comentó que, de madrugada, sintió el impulso de orar y al comenzar, se dio cuenta de que su oración salía en otro idioma. Un adolescente comentó que, mientras oraba por un amigo con depresión, este comenzó a interceder en lenguas y sintió una fuerza inexplicable. Parejas que estaban al borde de la separación comenzaron a orar juntas, incluso sin comprenderlo todo. El Espíritu está haciendo algo nuevo, decía mi pastor. Y nuestra parte es no estorbar. La iglesia estaba cambiando. No por los acontecimientos, sino por la presencia. Al mismo tiempo, enfrentamos resistencia externa. Algunos pastores de iglesias vecinas comenzaron a criticarnos. ¿Se están volviendo pentecostales?, preguntaban con sarcasmo. Otros decían que nos dejábamos llevar por las emociones. Pero nadie que llegara con el corazón abierto se marchaba igual. Muchos de los que vinieron a criticar terminaron conmovidos. Uno de estos líderes vino a nuestro grupo de estudio y, al final, entre lágrimas, dijo, necesito reaprender todo lo que creía saber. No hubo debate. No hubo discusión teológica. Hubo testimonio. Y donde hay verdad, el Espíritu da testimonio. Esa fue la diferencia. Comencé a comprender algo que Jesús me había mostrado en el jardín, que el verdadero mover del Espíritu no requiere ruido, requiere entrega. Y cuando una iglesia se entrega, incluso sin comprenderlo todo, Dios hace el resto. El don de lengua seguía siendo solo una señal de lo que Dios estaba haciendo. El enfoque era Cristo. El enfoque era el amor. El enfoque era una transformación real, visible y práctica. Y nadie podía negarlo. Ya no era el mismo. Y mi iglesia tampoco. La semilla había sido plantada, y ahora el fruto comenzaba a aparecer. Todo en orden. Todo con amor. Todo con propósito. Con el paso de los meses, se hizo evidente que Dios guiaba todo con gran sabiduría.
Las experiencias con el don de lenguas no se convirtieron en una moda pasajera ni en un pretexto para el desorden. Al contrario. Había más reverencia, más cuidado con las palabras y más temor de Dios. Y lo que más me impresionó fue el fruto. Personas que antes eran duras e impacientes ahora eran mansas. Hermanos que discutían constantemente sobre doctrina ahora oraban juntos. Jóvenes que se estaban alejando de la fe regresaron con hambre de conocer la palabra. El Espíritu nos moldeaba, y la transformación no era solo interna. Era visible. Mi propio hogar se vio afectado. Mi esposo, quien siempre había sido un hombre tranquilo pero muy racional, comenzó a buscar más a Dios. Dijo, antes oraba con la cabeza. Ahora quiero aprender a orar también con el Espíritu. Empezamos a tener momentos de oración juntos, a veces en silencio, a veces hablando en lenguas, a veces simplemente llorando. Y estos momentos se convirtieron en el centro de nuestra familia. Mis hijos pequeños empezaron a preguntar, Mami, ¿por qué hablas diferente cuando oras? Y yo les expliqué simplemente, es como el Espíritu ora con mamá cuando no sabe qué decir. No pasó mucho tiempo antes de que mi hija mayor, de tan solo 10 años, dijera un día, Jesús, si esto es real, yo también quiero aprender. No la forcé. No le pedí nada. Simplemente la dejé orar. Y un rato después, durante la oración en su habitación, empezó a decir palabras que no eran en portugués. Me llamó, asustada y feliz a la vez. ¿Ya está, mami? Sonreí, con los ojos llenos de lágrimas. Es él, hija. En ese momento comprendí que el don de lenguas no se enseña como una técnica. Se experimenta como un don. Cuando hay un ambiente de fe y sencillez, el Espíritu enseña de la manera más pura posible. En la iglesia, empezamos a ver milagros sutiles pero reales. Una mujer que había sufrido durante años con intenso dolor dijo que, tras orar en lenguas con otras hermanas, se sintió más ligera que nunca. Un empresario, al borde de la bancarrota, oró en lenguas toda la noche y al día siguiente tomó decisiones que salvaron su empresa. No era magia. No era una fórmula. Era discernimiento espiritual que venía directamente de la fuente. Jesús me había dicho, cuando oras en este idioma, abres un canal directo entre el cielo y la tierra. Y lo estaba viendo hacerse realidad. Pero algo que Jesús también me advirtió comenzó a hacerse realidad, no todos soportarían esta mudanza. Algunos miembros comenzaron a alejarse. Decían que ya no se sentían cómodos. Otros criticaron, diciendo que la iglesia había cambiado demasiado. Uno incluso me dijo, exageras. Estas cosas alejan a los nuevos conversos. Escuché con respeto, pero respondí con firmeza, lo que aleja a la gente no es el espíritu. Es la falta de amor. Y el tiempo lo demostró. Los que se quedaron, pasaron hambre. Los que se fueron, a menudo regresaban más tarde, al ver que todo allí se hacía con orden y humildad. Fue en ese momento que Jesús me recordó algo que me dijo en el jardín, Camila, nunca te quito un regalo. Mis dones siguen disponibles para todos los que piden con fe. Esto se convirtió en un recordatorio diario para mí. Cada vez que alguien se acercaba con miedo, duda o resistencia, simplemente le decía, no necesitas entenderlo todo. Solo pide. Pide con sinceridad. Si es de Dios, Él lo confirmará. Y así, cada día, más y más personas hacían espacio en sus corazones para algo que, hasta hace poco, se consideraba una exageración, una locura. Pero ahora, estaba generando vida. Hoy, al mirar atrás, me sorprende cuánto ha cambiado Dios mi historia. Antes, era una mujer cristiana que vivía con miedo a cualquier cosa que escapara a mi control. Pensaba que la fe se trataba solo de comprender. Que todo tenía que encajar en mi lógica. Pero después de morir en aquel quirófano y ser recibida por Jesús, me di cuenta de lo poco que sabía sobre lo que Él realmente quería mostrarme. El don de lenguas, que rechacé e incluso critiqué durante tanto tiempo, ahora es parte integral de mi caminar con Dios. No como algo obligatorio, sino como un don que me conecta profundamente con Él. No hablo en lenguas todos los días. No es en todos los servicios. Y no siempre es igual. A veces, son solo unas palabras durante una oración más intensa. Otras veces, es durante la alabanza, cuando me invade una paz indescriptible. Y a menudo, es en el silencio de mi habitación, cuando oro en silencio y dejo que el Espíritu me guíe. No es ruido. No es teatro. Es una conversación del alma. Un diálogo entre mi espíritu y el Espíritu de Dios. Y eso lo cambió todo. Cambió mi forma de ver la oración, la alabanza y la comunión. Incluso cambió mi forma de ver a los demás.
Antes, solía juzgar a quienes hacían las cosas de manera diferente. Hoy, observo los frutos. Jesús me enseñó esto: sabrás si algo es mío por el fruto que dé. Y los frutos de este don han sido evidentes en mi vida: más amor, más compasión, más paciencia, más fe. Cuando oro en lenguas, no me siento superior a nadie. Todo lo contrario. Me siento pequeño ante un Dios tan grande que eligió comunicarse conmigo tan íntimamente. Y esto me impulsa a querer ser mejor. No para impresionar, sino para honrar el don que he recibido. Si me has escuchado hasta aquí, quiero decirte algo con todo amor y sinceridad: no tienes que tener miedo de los dones de Dios. No necesitas entenderlo todo antes de pedirlo. Solo necesitas tener un corazón abierto. Yo mismo pensaba que todo era pura invención emocional. Pero Jesús me mostró que este don es real, puro y poderoso, cuando se usa con amor y humildad. Y no necesitas hablar en lenguas para ir al cielo. Eso es herejía. La salvación viene por la fe en Cristo, el arrepentimiento y la sangre derramada en la cruz. Pero si quieres este don, Él quiere dártelo. Y solo tienes que pedirlo. Ahora que sabes todo lo que he experimentado, te invito a hacer lo mismo: habla con Jesús. Háblale como un niño que quiere conocer al Padre. Dile que quieres los regalos del cielo. Sin miedo. Sin vergüenza. Y si este regalo es para ti, Él te lo dará. Quizás comience con simples sonidos, quizás llegue durante la oración. Quizás tome tiempo. Pero no te obsesiones con el formato. Cíñete al fruto. Ora. Busca. Espera. Y confía. El Espíritu Santo todavía habla. Todavía intercede. Todavía enseña. Y quiere guiarte a una intimidad que va más allá de las palabras que tu mente conoce. Para terminar, quiero orar contigo. No como alguien que sabe más, sino como alguien que ha pasado por lo que quizás estés pasando ahora. Jesús, oro por quien lea esta historia. Si es tu voluntad, derrama sobre él el don de lenguas con claridad, orden y amor. Que no le teman a tus dones. Que el Espíritu Santo ore en él con gemidos indescriptibles. Que su fe crezca. Que sus ojos espirituales se abran. Y que todo sea para tu gloria, y no para la exaltación de los hombres. En el nombre de Jesús. Amén. Y si algún día experimentas lo que yo experimenté, escríbeme. Quiero escuchar tu testimonio también.